Hola, mi nombre es Juan Sebastián Meléndez y voy a presentarles mi trabajo de monografía en donde me concentré en un grupo de moléculas llamados carotenoides y particularmente estos en bacterias. En primera instancia explicaré de forma general qué son los carotenoides, en dónde se encuentran y qué funciones cumplen. Luego hablaré de los pasos y rutas necesarias para llegar a producir estas moléculas. Después explicaré qué tipos de carotenoides se encuentran en las bacterias, en donde los he clasificado como normalmente se suele hacer, que es a través del número de carbonos. Luego discutiré cuáles son los principales grupos de bacterias que poseen esos carotenoides y las rutas principales de cada uno de ellos. Y finalmente haré una breve conclusión. Los carotenoides son moléculas orgánicas construidas a partir de unidades de isopreno, como se puede ver en la parte inferior. Estas son cadenas de hidrocarbonos en donde sus insaturaciones intercaladas les confieren propiedades ópticas particulares y por lo tanto esos carotenoides suelen ser pigmentos que van desde amarillos o naranjas hasta rojos o violetas. Actualmente se han registrado más de 1000 especies diferentes encontradas naturalmente y constantemente se agregan más, tanto naturales como sintéticos. Los carotenoides se suelen dividir en dos grupos, los carotenos y las antófilas. Los carotenos están compuestos exclusivamente por carbono e hidrógeno, como se puede ver en el betacaroteno, mientras que las antófilas han sido oxigenadas y pueden tener grupos keto o hidroxi, como la zeaxantina. Estos pigmentos se encuentran ampliamente distribuidos en todos los dominios de la vida, pero están particularmente presentes en organismos fotosintéticos porque suelen estar acoplados a fotosistemas y funcionan como antenas de luz cuando la intensidad es muy baja o como photoquenchers o amortiguadores de la luz cuando la radiación es muy alta. Los carotenoides presentan otro tipo de funciones como la protección a especies reactivas de oxígeno, los ROS, radicales libres productos de incidencia de radiación UV e incluso protegen por estrés de secación en donde estos fenómenos son mucho más nocivos para la célula. Para poder sintetizarlos, todos los organismos deben tener tres módulos. El primero viene del procesamiento de las fuentes de carbono, en donde se puede emplear una combinación de gliceraldehído 3-fosfato y piruvato o acetil-CoA. Luego viene la síntesis de los precursores de isoprenoides, en donde hay dos rutas principales, la del mevalonato, que es la MBA y es la preferida por eucariotas, y la del no mevalonato, que es la MEP preferida por procariotas. Esta no es una regla de oro, ya que hay bacterias que usan la ruta del mevalonato, pero en general así es como se da. Esta ruta sirve para construir las unidades básicas de la síntesis de carotenoides, que son el IPP y su isómero, el DMAPP. Adicionalmente está la ruta del IUP, que se ha diseñado sintéticamente. Finalmente se da la carotenogénesis, en donde se forman los esqueletos para los distintos tipos de pigmentos. Como se puede ver, la condensación de un IPP y un DMAPP produce GPP. Luego, una condensación más de IPP y GPP da como resultado el FPP. De aquí se pueden dar dos rutas, una en donde se condensan dos FPP para obtener el esqueleto de los C30 y otra en donde se hace una condensación más de IPP con FPP para obtener GGPP. Desde aquí lo normal es condensar dos GGPP para formar fitoeno y luego carotenoides C40 o C50, pero se ha logrado sintetizar artificialmente el GFPP, que puede usarse para la síntesis de carotenoides de 50 carbonos artificiales. Los carotenoides C40 son los más comunes en la naturaleza y conforman más del 96% de ellos. Estos se forman condensando dos GGPP para formar fitoeno a través de una enzima denominada fitoenosintasa. Luego se realizan varias insaturaciones en el fitoeno hasta llegar al neurosporeno y al licopeno. Esas insaturaciones se pueden hacer con una sola enzima, la CRTI, que es el método bacteriano, o a través de tres enzimas, la CRTP, CRTQ y CRTH, que es el método usado por plantas. Pero esto no quiere decir que no se encuentren bacterias, porque organismos como cianobacterias suelen usar el método de insaturaciones de plantas. Luego de tener el neurosporeno o el licopeno, la diferenciación se da por modificaciones como la formación de ciclos que pueden ser beta, epsilon o gamma, hidroxilaciones, adiciones de ketonas, de azúcares o esterificaciones. Por ejemplo, si al neurosporeno se le hace una hidroxilación con CRTC, una desaturación con CRTD y una metilación con CRTF, se forma el esferoideno. Y si se agrega un grupo keto, se forma la esferoidenona. Pero si esas mismas reacciones se dan en el licopeno y en ambos extremos, se obtiene la espirilosantina. Los C30 son mucho más escasos y muchas de las rutas involucradas aún no se han estudiado completamente. La síntesis de estos se da por la condensación de 2 FPP para obtener el diapofitoeno, que es de 30 carbonos. Estos se han encontrado en especies de Staphylococcus, Streptococcus y Pseudomonas. Estos C30 suelen estar glicosilados y esterificados. Un ejemplo famoso de ese tipo de carotenoides es el de la estafilosantina producida por S. aureus, y es la que le da el característico color amarillo-naranja. Luego de haber condensado 2 FPP, se hacen 3 desaturaciones para obtener diaponeurosporeno. Luego se oxida y se hidrata para obtener ácido diaponeurosporenoico y finalmente se glicosida y se esterifica para llegar a la estafilosantina. Los E50 se creían que eran únicos en los actinomicetales, pero se han encontrado pseudomonas que los producen.
Aquí se pueden dar dos tipos, los epsilon gamma ciclados, como la decaprenosantina, que tiene 2 ciclos epsilon y se encuentra en Corynebacterium glutaminicum, o la sarcinosantina, que tiene un ciclo epsilon y un ciclo gamma, y se encuentra en Micrococcus luteus. El otro tipo de C50 son los betaciclados, como el CP450, que hasta la fecha solo se conocen en una cepa de Dietzia. En cuanto a los grupos bacterianos que presentan los carotenoides de forma natural, están las cianobacterias, las bacterias púrpuras, las bacterias verdes del azufre y algunos organismos no fotosintéticos. Las cianobacterias son un filo bacteriano de organismos fotosintéticos. En ellas los carotenoides se caracterizan por estar decorados con azúcares y o grupos keto. Dentro de las principales rutas biosintéticas están la de la nososantina y cantasantina, que son beta-carotenos oxigenados, encontrados en la mayoría de cianobacterias. Está la ruta del mixol, que son carotenoides monociclados glicosilados, y que pueden presentar grupos keto o hidroxi. Esos carotenoides se encuentran en especies de Anabaena o Thermosynechococcus. Y también se pueden encontrar los derivados del osilol, que son carotenoides acíclicos con sus extremos glicosilados. Estos osiloles se encuentran en Glebobacter violaceus. Las bacterias púrpuras son bacterias fotosintéticas del filo de protobacterias y entran en las clases de alfa, beta y gamma protobacterias. Presentan principalmente carotenoides acíclicos como el esferoideno y la espirilosantina, como pasa en Rhodobacter y Rhodobaca. Sin embargo, si la ruta de la espirilosantina no presenta una correcta desaturasa como la CRTD, se produce la tetrahidroespirilosantina, que es la misma espirilosantina menos 2 insaturaciones, como pasa en Tivolcalicoccus limnius. La ruta carotenal también la tienen algunas de esas bacterias, pero aún no se conoce tanto de la síntesis como del uso de sus productos en la ruta. Adicionalmente, algunas bacterias púrpuras como Rhodophylla globiformis sintetizan carotenoides ketonados como la oquenona y el RG-keto3. El RG-keto3 posee dos extremos hidroxilados, desaturados, metilados y ketonados, mientras que la oquenona posee uno de sus extremos, igual que los del RG-keto3, y en su otro extremo un anillo beta aromatizado. Las bacterias verdes del azufre son un grupo de organismos fototróficos anaerobios obligados que conforman la familia Chlorobiaceae dentro del filo Chlorobi. Estas pueden producir clorobacteno, que es un gamma-caroteno aromatizado al cual, dependiendo de la especie o cepa y de las condiciones, pueden modificar hidroxilando, glicosilando o esterificando, como pasa con el OH-clorobacteno glucosidado esterificado. Estas mismas modificaciones las pueden hacer directamente sobre el gamma-caroteno sin necesidad de aromatizar el anillo beta. Por otro lado, se puede ciclar y aromatizar ambos extremos del licopeno generando el isorenierateno, como pasa en Prostecocloris y Pelodictyon. En las bacterias no fotosintéticas no hay un grupo taxonómico en particular que presente estos pigmentos. Sin embargo, se pueden presentar todos los tipos de carotenoides explicados. Por ejemplo, especies de Pantoea pueden producir el C40 zeaxantina. S. aureus puede producir el C30 esafilosantina y especies de Micrococcus pueden expresar la cantasantina. A manera de conclusión, se evidencia que los carotenoides son un grupo de moléculas muy diversas, tanto en bacterias como en otros organismos. Esos pigmentos siempre están presentes en organismos fotosintéticos por tener funciones estrechamente relacionadas a la fotosíntesis. Sin embargo, también se ha evidenciado que los carotenoides pueden presentarse en organismos no fotosintéticos en donde pueden conferirles resistencia a diferentes tipos de estrés. Esas moléculas presentan un particular interés al hombre, ya que tienen importancia en industrias cosméticas, farmacéuticas y alimentarias. Hasta el momento se han hecho varios estudios para determinar su síntesis y enzimas involucradas. Sin embargo, aún queda un amplio camino por explorar para entender completamente esos pigmentos.